Bienvenidos a Frontera Geek. Habiendo sido referida como parte de los antecedentes del tributo al cine de horror clásico, The Wolfman del año 2010, el día de hoy les traemos una interesante adaptación de la trágica historia sucedida en el condado francés de Gévaudan durante algunos años del siglo XVIII. La cacería de la mítica bestia de Gévaudan en Brotherhood of the Wolf, el Pacto de Lobos. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En nuestro anterior video sobre The Wolfman señalamos la importante referencia del bastón de plata que fue obsequiado a Lawrence Talbot, una pieza encontrada en un viaje a Francia, la misma que está relacionada a un trágico episodio de la historia de aquel país, el terror ocasionado por un evento real que inspiró la producción de una creativa y muy interesante película francesa, El Pacto de Lobos, también conocida en el medio hollywoodense como Brotherhood of the Wolf, la Hermandad del Lobo. En el siglo XVIII, entre 1764 y 1767, el condado francés sureño de Gévaudan fue asolado por una serie de ataques y más de 100 muertes ocasionadas por una fiera que se hizo leyenda bajo el título de La Bestia de Gévaudan, la misma que llegó a ser conocida incluso por la aristocracia y el mismísimo rey Luis XV de Francia, quien increíblemente destinó recursos para dar cacería al escurridizo y misterioso animal, cuya fiereza y capacidad de evadir a sus perseguidores durante años la convirtió en un mito, en el de una bestia demoníaca asesina o un hombre lobo bajo una maldición. Aunque el periodo y trasfondo en el que se desarrolla Pacto de Lobos es la llamada leyenda de la bestia de Gévaudan, el guión de la cinta tuvo muchas y numerosas libertades creativas que le hicieron parte de varios géneros distintos al mismo tiempo. Dicho guión fue coescrito por su también director, Christophe Gans, conocido por varios films de corte fantástico y horror, tales como la primera adaptación fílmica del videojuego Silent Hill o la más reciente versión independiente de La Bella y la Bestia, aunque ninguna alcanzó a tener el mismo éxito comercial de Pacto de Lobos debido a su lanzamiento en los Estados Unidos y algunos otros países. El reparto de actores tuvo orígenes bastante variados. El rol protagónico recayó sobre el francés Samuel Le Bihan, actor con gran cantidad de películas del entorno europeo de cine y televisión. Emily Duquesne, actriz belga ganadora del premio de Cannes a Mejor Actriz en el año 1999 por el film Rosetta y protagonista en varias otras producciones europeas e independientes. El actor y artista marcial estadounidense Mark Dacascos, experto y campeón de varias disciplinas de combate y cuya más reciente participación en el cine fue representando a Zero, el letal asesino japonés de la Mesa Suprema en John Wick capítulo 3. Junto a ellos, entre los varios actores de origen francés, el bastante conocido Vincent Cassel, actor que superó el renombre del cine independiente y alcanzó también el medio hollywoodense con cintas como Ocean 13, la serie Westworld o el aclamado film El Cisne Negro. Y junto a él, quien en aquel entonces era aún su esposa, la espectacular Monica Bellucci, actriz italiana que, al igual que Cassel, trascendió el entorno independiente y también se hizo de renombre y exposición en Hollywood tras su primer film en inglés, Bajo Sospecha, con Gene Hackman y Morgan Freeman. El soundtrack de la cinta fue obra del compositor estadounidense Joseph Lo Duca,
también creador de la musicalización de series como Espartaco, Sheena la princesa guerrera, o las películas y posterior serie de Evil Dead protagonizadas por el querido Bruce Campbell. ¿Cuál es la leyenda de la bestia de Gévaudan según la visión de Gans? Veámoslo a continuación. Durante una de las noches de violencia de la Revolución Francesa, el marqués Tomás de Abcher, eligiendo no huir del asedio de los revolucionarios, permanece en su residencia escribiendo sus últimas memorias, El surgimiento de la bestia. Muchos años atrás, en 1764, el condado sureño de Gévaudan había caído en desgracia, con la aparición de una misteriosa criatura que había tomado a los niños y mujeres de aquel territorio como sus presas predilectas. Un año más tarde, su fama había trascendido sus fronteras y había llegado a pensarse que ningún hombre mortal sería capaz de vencerla. Gévaudan se había hundido en la penumbra. Una tarde lluviosa, un lobo que se guarecía del clima vio llegar a la región a dos misteriosos jinetes, y estos a su vez observaron cómo una mujer y un anciano eran perseguidos por un grupo de hombres que tras alcanzarlos, los asaltaron y golpearon brutalmente, por lo que uno de ellos bajó de su caballo y decidió enfrentarlos, venciéndolos con una serie de movimientos calculados y precisos que no les dieron oportunidad alguna de continuar con su asalto. Terminada la pelea, el otro jinete descendió e interrogó a uno de los sujetos mientras la mujer rescatada intercambiaba profundas miradas con su compañero. Y después de escuchar de ellos que los asaltantes se negaban a pagar al anciano la curación de sus caballos, el hombre le quitó el dinero y se los entregó, despidiéndolos y regresando a sus propios asuntos. Aquellos hombres, que no eran soldados ni cazadores, eran el caballero Grégoire de Fronsac, un naturalista ingenioso con la fama de ser bohemio, y su amigo, su hermano espiritual, un nativo iroqués que conoció en una colonia referida como la Nueva Francia. Ambos hombres se presentaron en el castillo del marqués de Abcher, donde serían recibidos y acogidos por el tiempo que durara su misión en Gévaudan. Tras ser recibidos por el joven y sorprendido marqués, ambos hombres fueron conducidos a reunirse con su abuelo, quien les explicó la situación brindándoles un recuento de los hechos referentes a la llamada bestia, incluyendo su más reciente víctima, una mujer que fue salvada de morir, pero a costa de perder la mitad de su rostro entre sus fauces. Tras ser instalados en una de las lujosas habitaciones del castillo, Grégoire decidió descansar, mientras que Manny, tras escuchar los aullidos de los lobos bajo la lluvia, se levantó y observó al exterior, como si percibiera una maldad gestándose en la terrible tormenta. Al día siguiente, en el hospital establecido por el marqués, Fronsac interrogó a uno de los sobrevivientes de los ataques y realizó un bosquejo de su descripción, hasta que le fue informado que una nueva víctima de la criatura había sido encontrada. El cuerpo desnudo de la mujer yacía en la orilla de un riachuelo, lugar en el que conocieron al líder de la cacería, el capitán Duhamel, quien les advirtió que tuvieran cuidado con las trampas que habían colocado y de las propias entrañas del cadáver, puesto que las habían cubierto con veneno por si es que su asesino decidía regresar a alimentarse. Tras examinar a la mujer, Fronsac concluyó que aquella enorme mordida solo podía haber sido hecha por un descomunal animal de al menos 300 kilos, deducción que fue confirmada por el capitán, quien después de referir haberla visto recibir un disparo y huir meses atrás, observó su bosquejo y añadió que tenía una línea y púas negras sobre su lomo. Tras aquel primer movimiento, Fronsac fue presentado ante la aristocracia, desde el obispo y demás autoridades eclesiásticas hasta la noble familia Morangias, el conde, la condesa y su hijo mayor, Jean-François, en quien observa la ausencia de uno de los brazos. Sin prestarle mucha atención a la superflua conversación política de los nobles, Fronsac posó sus ojos sobre una hermosa joven que decidió salir de aquel recinto, Marianne de Morangias, la hermana de Jean-François, con quien después de una hábil introducción, conversó amenamente, presentándose y expresando su interés en ella de manera disimulada. Conversación que culminaría con el anuncio de la cena,
en donde coincidirían en participar en la gran cacería del día siguiente. En la mañana, el mismo lobo que vio llegar a Fronsac también veía la reunión de los miles de cazadores, entre campesinos, soldados y caballeros, que habían llegado a Gévaudan buscando obtener las 6.000 libras que el rey había ofrecido por la cabeza de la bestia. Escenario en el que Mani vio aparecer a la mujer que salvó algunos días atrás, y quien, después de llamar su atención con una penetrante mirada, reveló su desequilibrada naturaleza en brazos de dos gitanos que con postura desafiante iniciaron un pleito. En medio de la multitud, Mani demostró sus habilidades de lucha superiores, no solo anulando, burlándose y venciendo a ambos hombres, sino también a todos los que frente a su fuerza y destreza lo desafiaron e intentaron derrotarlo sin acercarse siquiera a tener éxito. Llegado al lugar, Jean-François de Morangias dispara su mosquete contra uno de los gitanos agresores, obligándolo a huir y terminando la trifulca. Mientras la gente se dispersaba, el noble muestra su sofisticada arma a Fronsac, hecha a medida y diseñada para usar balas de plata, su firma personal. Y así también le cuenta que perdió su brazo por el ataque de un león durante sus varios viajes como parte de la marina francesa. Poco después, la condesa de Morangias, Marianne, también se presentó para unirse a la cacería, en cuya compañía encontraron las ruinas de una fortaleza templaria, en donde Fronsac se dedicó a dibujar a la joven dama, mientras que Mani, perturbado, podía percibir los lamentos de quienes fueron asesinados en nombre de la iglesia. Y mientras tanto, las legiones de cazadores diezmaban a los asustados y prácticamente inofensivos lobos que intentaban escapar de los cientos de mosquetes que los esperaban detrás de cada árbol en aquellos bosques. Todo bajo la satisfecha mirada y sonrisa de Jean-François. Uno de los animales, sin embargo, escapó de la masacre y llegó hasta la fortaleza templaria, en donde después de oír su triste aullido, Fronsac lo salvó de morir por un disparo de Marianne, incomodándola, pero ganando el agradecimiento de Mani. Los cazadores acumularon los cuerpos de decenas de lobos frente al triste guerrero iroqués mientras escuchaba el desdén en las palabras de los ejecutores de tal masacre. En la noche, en el insulso festejo de los nobles, Mani escuchó sus superfluas y absurdas conversaciones mientras se convirtió en objeto de su atención por su raza y origen, pasando por un incómodo momento cuando un ebrio Jean-François se burló de sus creencias. Aquella misma noche, el joven marqués llevó a sus nuevos amigos a continuar su fiesta en el burdel del poblado, donde Fronsac conoció a la bella y misteriosa Silvia, mujer con quien, además de intimar, estableció un lazo amical, tomándola como modelo para otro de sus retratos artísticos. Pasaron las semanas y la campaña del capitán Duhamel había sido infructuosa. Ya habían pasado 3 inviernos y la bestia no había sido encontrada. Mientras la nobleza gozaba del calor de las fogatas y la protección de los muros de piedra que la iglesia les daba durante la misa, los jóvenes campesinos continuaban trabajando en el frío y la nieve, expuestos a peligros aún mayores que el inclemente clima. Aquella noche, la muy tranquila velada en la iglesia fue interrumpida cuando un hombre irrumpió en ella clamando por misericordia para sus hijos, 2 niños que nunca regresaron de los campos de pastoreo. Antes de partir a la búsqueda, Fronsac alcanzó a la joven Marianne y le obsequió el producto de su inspiración, el retrato que hizo cuando estuvieron en las ruinas templarias, prometiéndose al mismo tiempo verse a solas en 10 días, cuando los padres de la joven viajaran a atender sus asuntos de la nobleza. El grupo de búsqueda, armado de antorchas, lanzas y otras herramientas, llegó al lugar en el que los niños desaparecieron, y mientras Fronsac lideraba la investigación, Mani se dejó guiar por el aullido de un lobo en el bosque. Gregoire examinó el cuerpo destrozado del niño encontrando un extraño objeto en él, mientras que por otro lado, Mani, guiado bajo la mirada del lobo que desde un principio lo vio llegar a esas tierras en penumbra, descubrió a la niña oculta y, para su suerte, aún con vida. La campaña de Duhamel fue cuestionada por los señores de la región debido a su ineficacia. Había diezmado a los lobos y la bestia continuaba cobrando vidas,
y peor aún, sus trampas herían a más campesinos. La participación de Fronsac terminó de acabar con él, al señalar que la bestia no se trataba de un lobo, no solo por la magnitud de los ataques, sino que incluso dudaba que se tratara de un animal por su más reciente hallazgo, un trozo de metal en el cuerpo de la última víctima, revelación ante la que el Consejo de Nobles anunció que Duhamel había sido relevado por el propio rey, quien también había enviado a su teniente de cacería para acabar con la bestia, el único con permiso de continuar la cacería. Aquella noche, Fronsac volvió a visitar a Sylvia para entregarle su retrato, descubriendo en su conversación que el burdel también había sido visitado por Jean-François de Morangias, hombre que no permitía que lo toquen y cuyo único interés era solo beber y mirar. Más tarde, uno de los sacerdotes descubrió a Manny escabulléndose en el hospital y lo vio ejecutar un supuesto acto de brujería en la niña rescatada, razón por la que Gregoire, quien se encontraba estudiando los casos y sus posibles conexiones en el mapa, fue interrumpido para atender la supuesta herejía de Manny. Al llegar al hospital, Fronsac hizo que liberen a su compañero y explicó que lo que hizo fue aplicar un remedio iroqués, el mismo que además había logrado despertar a la pequeña, quien al ser interrogada sobre su fallecido hermano, entró en estado de shock al recordar lo ocurrido. Su escape mientras su hermano era devorado por un extraño monstruo, y que peor aún, no estaba solo, sino acompañado de un hombre enmascarado, el mismo que con su mano deforme y de largas uñas ordenó a la bestia que la persiga, logrando salvarse solo por haberse ocultado en la madriguera donde Manny la encontró después. Su narración sorprendió al grupo, pero Fronsac, por otro lado, parecía confirmar sus sospechas. Mientras tanto, en el burdel, Jean-François había encontrado en una de las habitaciones el retrato hecho por Fronsac, por lo que en la mañana siguiente su acceso al castillo Morangias fue limitado, y aunque el joven conde le permitió ingresar para explicarse, es la misma Marianne quien, después de exhibir el dibujo de Sylvia junto a su propio retrato, lo rechazó y le pidió que se retire, situación en la que su hermano se sumó a la discusión para amenazarlo y después fingir que fue golpeado y forzar a Gregoire a retirarse. Poco después, Marianne fue contactada por Sylvia en la iglesia, en donde la convenció de no dejar partir a Fronsac, puesto que era ella a quien él amaba. Y fue por eso que el marqués buscó a Gregoire y Manny y les pidió que se le unan en una última cacería, petición a la que el hombre solo accedió después de recibir un mensaje proveniente de Marianne. En Gévaudan, pese a que oficialmente la bestia ya había sido asesinada, las víctimas de los ataques habían recomenzado a aparecer, siendo una de ellas una mujer que después de escuchar un silbato, fue atrapada y destrozada por el enorme monstruo frente a los asustados ojos de su perro. A su regreso, los tres hombres fueron recibidos por el mismo lobo que Fronsac antes salvó de morir, animal que según Manny había llegado para ayudarlos en su misión. Pero antes de eso, Gregoire se separó de ellos para cumplir con un compromiso personal. Fue ya de noche que el hombre llegó al lugar donde habría de encontrarse con Marianne, claro, sin saber que la otra razón de su retorno también se encontraba cerca, acechándolo paso a paso en la oscuridad. Tras ser recibido por Marianne, ambos conversaron sobre cómo escaparían de su controladora familia, hasta que los gritos de su sirviente en el sótano de la casa revelaron el enorme peligro en el que estaban. La bestia surgió atravesando la puerta del sótano y fue enfrentada por Gregoire, y aunque sus intentos de matarla fueron completamente inútiles, la joven Marianne salió ilesa debido a que la bestia se detuvo antes de atacarla, decidiendo huir del lugar solo cuando escuchó el llamado de su amo, el silbido del hombre que ocultaba su rostro tras una máscara. Durante la mañana, mientras practicaban en el uso de sus armas, los hombres discutían sobre su estrategia. Sabían que la bestia era un peligro, pero también que solo era la herramienta de alguien más, alguien que buscaba obtener notoriedad, objetivo que coincidía con el contenido de un libro que había estado vendiéndose en todo el reino, en el que el autor sostenía que la bestia era un castigo divino enviado contra el rey por su indulgencia con los filósofos y libres pensadores. Fronsac era experto en el uso de armas de fuego,
el marqués en el uso de la ballesta, y Manny, como era de esperarse, había elegido algo mucho más personal: sus letales tomahawks, infalibles en su inmejorable puntería. Pero la bestia no estaba sola, también era el entretenimiento de una legión de bárbaros gitanos que se divertían viendo más muerte y sangre. Aquella noche, Manny invocó a los espíritus del bosque en una lengua que ni Fronsac comprendía, y fueron sus aliados, los lobos sobrevivientes del bosque, quienes organizados persiguieron y llevaron a la bestia justo donde ellos la querían. Manny se ofreció como carnada bajo el cuidado de Fronsac y el marqués, y así la bestia apareció. Tras un primer ataque, el animal se lanzó a acabar con Manny, siendo atrapado en una jaula en un movimiento de increíble precisión. La jaula, sin embargo, no fue suficiente para detenerla, destruyéndola para escapar e hiriendo al marqués, por lo que Manny y Fronsac la enfrentaron solos, hiriéndola de gravedad y forzándola a escapar. Mientras Gregoire atendía y curaba las heridas del marqués, Manny, guiado por los lobos, continuó la cacería siguiendo los rastros de sangre de la bestia. Y fue así que llegó a su guarida, un calabozo que obviamente también era usado por humanos, en donde vio a los pobres perros que eran usados como entretenimiento y también al anciano que antes rescató, cubriendo con una rejilla el lugar de descanso de su presa. Y fue entonces que Manny se vio rodeado de sus antiguos rivales de pelea, en ese entonces sus enemigos a muerte, a quienes combatió valientemente y derrotó a costa de su propia sangre. Pero un último atacante lo distraería, al descubrir que se trataba de la mujer que alguna vez salvó, dejándolo expuesto a sus enemigos, entre los cuales también se encontraba el hombre de la máscara, quien desde una distancia muy segura lo hirió con un disparo. Manny fue alzado por sus enemigos y después de ser torturado, fue lanzado a morir en el bosque, donde dio sus últimos suspiros en presencia del lobo que siempre lo acompañó en su misión. Fue así que Fronsac encontró su cuerpo, y tras un grito de rabia e impotencia, cargó su cadáver para limpiarlo y examinarlo, descubriendo la herida que permitió que fuera vencido, y en ella una bala de plata, una firma de cacería que él conocía muy bien. Completamente consumido por la ira, Fronsac recurrió al abuelo del marqués, quien le indicó que el lugar en el que todas las víctimas se intersectaban era un antiguo coto de caza, y con esa información partió a apaciguar su sed de venganza. Vestido y portando las armas del amigo que había perdido, Fronsac comenzó su acecho en la oscuridad, descubriendo la guarida y el festejo de los gitanos asesinos. Inició un incendio para separarlos y distraerlos, y así comenzó su propia masacre. Uno a uno, los asesinos de Manny encuentran la muerte rápida y violentamente, proceso en el que también confirmó su teoría, al encontrar en el lugar decenas de copias de aquel libro que antes refirió. Tras acabar con todos sus enemigos, Gregoire encontró el lugar de la creación de la bestia, llena de signos e ingredientes de magia negra, y en un nivel inferior, la catacumba, en donde no solo encontró a la bestia apresada, también la cámara de tortura donde Manny fue atormentado. Ante la desventaja numérica, Fronsac se vio obligado a escapar para luchar otro día. Gregoire volvió al lado de Manny y siguió sus costumbres para ayudarlo a reunirse con sus antepasados, cremando su cuerpo en una pira funeraria al amanecer. En ese momento, Fronsac fue visitado por Sardis, el sacerdote, quien por lo ocurrido le pidió que se marche del pueblo por su propio bien, petición que Gregoire rechazó, señalando además que también sabía del complot del que el sacerdote era parte. Anunciándole que nadie iba a creerle, Sardis se despidió del hombre deseándole que Dios lo proteja, y éste, sabiendo lo que habían hecho, le deseó que el diablo se lo lleve. Algunas horas después, mientras recogía las cenizas de Manny, los hombres del intendente aparecieron y forzaron el arresto de Gregoire. En la prisión, el caballero fue visitado por Silvia, quien después de usar su influencia para que le den de comer, comenzó a revelarle lo que sabía. Fronsac había descubierto que la bestia era un animal con armadura entrenado para matar, pero lo que no sabía era que 2 años atrás,
Sardis anunció al Papa la creación de una sociedad secreta destinada a defender la palabra de la Iglesia. El pacto. La bestia solo era una advertencia al rey para que tuviera presente el poder de Dios o se atuviera a sufrir el apocalipsis. Los jurados de aquella sociedad se autodenominaban los lobos de Dios. Tras escuchar aquella revelación, Fronsac comenzó a sentirse enfermo y se percató de la trampa en la que había caído por medio de la comida. Sylvia trabajaba para gente cuya identidad debía permanecer en secreto, y Gregoire ya sabía demasiado. Poco después, el intendente fue visitado por la joven Marianne, quien bajo la amenaza de recurrir a las autoridades parisinas, exigió respuestas por el arresto del caballero de Fronsac, descubriendo que éste había muerto durante la noche anterior. En la cripta, su cuerpo inerte descansaba en su féretro mientras la quebrada Marianne exigía una explicación, la misma que le fue negada por el intendente, el sacerdote Sardis y su propio hermano, quien se encargó de llevársela de vuelta a su castillo. Fronsac fue enterrado esa misma noche en una tumba sin nombre. Nadie supo qué secreto se llevó consigo. Poco después, sin embargo, Sylvia y sus esbirros visitaron la tumba del caballero y la desenterraron en busca de algo. Por otro lado, sabiendo que la joven Marianne era un riesgo para sus objetivos, Sardis y los demás jueces determinaron que era necesario acabar con ella, por lo que decidieron envenenarla con su comida. Pero la joven fue salvada, al menos de momento, por su hermano, Jean-François, quien finalmente expresa sus enfermizos sentimientos hacia ella, revelando además que nunca perdió su brazo, solo tenía grandes cicatrices. Marianne intentó alejar y hacer desistir a su hermano, quien claramente era el hombre que siempre estuvo detrás de los ataques de la bestia. Pero el enfermizo Jean-François insistió, forzando a su hermana y abusando de ella. La joven fue encontrada al anochecer, en muy mal estado. Aquella noche el pacto volvió a reunirse para expresar su lealtad hacia su aberrante campaña de muerte para censurar al rey, ceremonia que fue interrumpida por el fantasma de la justicia, el resucitado caballero de Fronsac, quien después de señalar la identidad de todos y cada uno de los jueces de la sociedad, se lanzó ante ellos usando la pintura de guerra que Mani tuvo al momento de morir para culminar con su venganza. Después de acabar con sus guardaespaldas gitanos de maneras muy violentas, Gregoire se presentó ante la sociedad secreta dando una muestra de lo que les esperaba, momento en el que los hombres del rey intervinieron y comenzaron a eliminar y arrestar a los rebeldes, dejando solo al enfurecido Jean-François frente a frente con el caballero de Fronsac. En el bosque, Sylvia tomaba venganza contra la desequilibrada mujer que ocasionó la muerte de Mani, mientras que ambos hombres se enfrentaban en un duelo de espectaculares movimientos e increíbles acrobacias, culminando con la derrota de Morangias, quien antes de morir ocultó su mano para intentar sostener su longeva mentira. Con los miembros del pacto muertos o arrestados, Sylvia dejó ir a Fronsac, ignorando sus cargos por asesinato, mientras que el último de los jueces, el cínico sacerdote Henry Sardis, corrió por los bosques intentando escapar de la justicia, pero encontró su merecido destino en las fauces de los animales que inescrupulosamente hizo diezmar, los lobos. En el castillo de Morangias, Fronsac volvió en busca de su amada Marianne, encontrándola agonizante por el ataque de su hermano, pero su sentimiento hacia ella le impidió aceptar perderla, por lo que recurrió al último regalo de su fallecido hermano. El marqués de Apcher recordaba la historia de Gregoire y Marianne vívidamente, y mientras bajaba las escaleras para entregarse al enardecido pueblo que demandaba que salga, recordó cómo el caballero de Fronsac tuvo un último acto de piedad por otra de las víctimas de toda esa historia, la bestia. Solo un animal agonizante que sin el látigo de sus amos sobre sí, aceptaba cariño y se mostraba pacífica. El hombre que se encargaba de cuidarla confesó la historia del atormentado animal. Era la única cría sobreviviente de un extraño ser que Morangias trajo de uno de sus viajes de África. Con paciencia y crueldad, la domesticó para hacerla salvaje e infectarla con su propia maldad.
Con un solo disparo, Fronsac liberó y permitió descansar por fin a la atormentada bestia de Gévaudan. Y el marqués, Tomás de Abcher, era el último en conocer aquella insólita verdad. En el presente, el ya anciano marqués se entregó a la turba consolándose con la idea de que sus queridos amigos, Gregoire y Marianne, tuvieron una vida digna y feliz, viajando en alta mar, el lugar perfecto para que la esencia de su hermano de lucha se disperse y nunca olviden el verdadero pacto que definió la vida de Mani. El pacto de los lobos. Esa es la historia de Pacto de Lobos, una peculiar adaptación de la leyenda de la bestia de Gévaudan, película que, sin ser un documental, incluyó casi todos los datos históricos registrados como pequeñas menciones, y que a la vez, por su muy variada cinematografía, puede considerarse de muchas maneras. Como un film de misterio y horror por el culto secreto y la salvaje y antinatural bestia que controlaban. De acción y artes marciales gracias a las varias y espectaculares luchas de los protagonistas y sus antagonistas. Una historia de amor en la que el sentimiento parece superar toda barrera. Una crítica sobre las enormes y aberrantes diferencias entre las clases sociales que llevaron al Reino de Francia a caer en la famosa Revolución Francesa. Uno de choques culturales entre los conquistadores y los pueblos conquistados. Uno de espiritualidad, magia, misticismos y al mismo tiempo reivindicación por una de las tantas y aberrantes veces en las que el ser humano ha abusado de su posición como especie supuestamente inteligente. Ciertamente, Pacto de Lobos lo tiene todo: acción, romance, misterio, grandes actuaciones y un final hasta cierto punto feliz y esperanzador. Pero por desgracia, la realidad en la que está basada no compartió sus características positivas. Según registros históricos, la bestia de Gévaudan es el nombre con el que se refiere a la criatura que durante 3 años atacó y mató, según se dice, a más de 100 personas. Aquella sed de sangre hizo que las noticias de la bestia alcanzaran a convertirse en mito, siendo descrita como una criatura similar a un lobo de enormes proporciones, con afilados colmillos, pelaje rojizo, una línea oscura sobre el lomo y una aparente preferencia por las presas humanas, por lo que comenzó a ser considerada como una bestia proveniente del infierno, un hombre lobo bajo una maldición o un castigo divino. Tal situación cayó en atención del mismísimo rey de Francia, Luis XV, quien destinó una recompensa y la movilización de hombres y recursos para dar cacería a la fiera del sur. Movimiento que atrajo el interés de muchos y que, sumado al miedo y odio que había nacido hacia los lobos, desencadenó la mayor cacería y matanza de esa especie animal, llevándola incluso a un punto de posible extinción en la geografía de Europa. Sin embargo, pese al exterminio de todo posible depredador y a la búsqueda constante durante un lapso de varios meses, la bestia no fue encontrada y sus víctimas continuaron apareciendo, por lo que Luis XV decidió enviar a François Antoine, su propio teniente de caza, para que acabara de una vez con la bestia, responsabilidad que, habiendo sido asignada por el rey al que servía, estaba obligado a cumplir de una manera u otra. Después de 3 meses, Antoine anunció su victoria sobre la bestia, presentando ante el rey el cuerpo disecado de un lobo gris de dimensiones mayores al común para la especie, y obteniendo con eso la atención, admiración y fama que podía asegurar su posición en el entorno real. Junto a su trofeo, Antoine también presentó los testimonios de sobrevivientes que reconocían al animal como la bestia asesina, dejando de lado anteriores declaraciones respecto a su pelaje rojo. Sin embargo, poco después, nuevas víctimas aparecieron y llegaron a oídos de la corte, dejando entrever que quizás aquellos testigos simplemente prestaron su declaración a cambio de un aporte económico para respaldar la ya cuestionable historia de Antoine. Sería recién en 1767 que un cazador local llamado Jean Chastel anunciaría el fin del reino de Miedo y Colmillo al haber aniquilado a la verdadera bestia de Gévaudan, según la leyenda, después de terminar una plegaria. Según las declaraciones, ese segundo animal sí cumplía con la condición del pelaje rojizo y además, restos humanos fueron hallados en su sistema digestivo.
El animal fue paseado y presentado ante algunas autoridades y multitudes. Sin embargo, sus restos se descompusieron antes de ser inspeccionados por el rey y su guardia, por lo que fueron desechados y enterrados, dejando la leyenda de la bestia en misterio aún hasta el día de hoy. Teniendo en cuenta que en aquella época Francia albergaba ya especies exóticas provenientes de sus colonias en todo el mundo, se ha teorizado que el animal pudo ser una hiena rayada proveniente de África, o un tigre de Tasmania, especie que, dicho sea de paso, se extinguió en la década de 1930 debido a la cacería extrema que sufrió por parte de aquellos que se establecieron y pusieron granjas de animales en sus hábitats naturales. Según el conteo de dientes, el animal era indudablemente un cánido, uno de muy inusuales características. También se piensa que por su color podía ser un perro muy grande o un cruce con un lobo, pero teniendo en cuenta los relatos de aquellos que sobrevivieron a su acecho, ninguno lo reconoció como dichos animales. Siempre lo definieron como una bestia, una muy fuerte y resistente, casi invulnerable a las armas de fuego, llegando a sugerirse que portaba una especie de armadura compuesta de pieles y huesos de jabalí. Pero existe otra teoría sobre la identidad de la bestia, la más perturbadora, la cual asegura que las víctimas, niños o mujeres desnudos, con supuestos signos de haber sufrido abusos más perversos, habrían sido asesinados por una o más personas, quienes habrían abandonado sus cadáveres en el descampado, cuerpos que habrían atraído animales como lobos que al alimentarse de ellos, habrían cargado con la culpabilidad de crímenes perpetrados por seres humanos, por enfermos. Regresando a la película, la idea del animal con armadura fue utilizada en la representación de la bestia, en la que, aunque no es anunciado abiertamente, el animal que fue entrenado para servir al culto habría sido un león africano, uno relacionado al estado del brazo del conde Jean-François. Recordemos que él mismo narra haber perdido su miembro oculto por el ataque de un león. En Pacto de Lobos, la bestia que destrozaba a sus presas no era solo una herramienta de aquel culto inescrupuloso, también era una de las víctimas. Habiendo sido alejado de su hábitat, entrenado, torturado y mutilado para enardecer su instinto salvaje y ser utilizado como arma en favor de los objetivos de un grupo de desalmados que cínicamente respaldaban sus aberrantes actos escudándose en Dios, los verdaderos villanos. Los responsables de las muertes por garra y colmillo de aquel animal y de la absurda e innecesaria masacre de lobos que bien sabían no eran responsables de ningún asesinato. Pero teniendo en cuenta que esa gente no tenía consideración por un personaje como Manny por ser de otra raza o cultura, no es de sorprender que la vida animal les haya importado aún menos. Por desgracia, esa parte de la película representó un hecho histórico, y es que, como ya antes señalamos, el miedo y el odio hacia los lobos, sumados a la búsqueda de reconocimiento del rey y las recompensas que ofreció, amasaron una gran cantidad de cazadores que aniquilaron a todo lobo que encontraran en el territorio, adulto o cachorro, llevándolos casi a la extinción en Europa. El ser humano se reproduce, se disemina, invade territorios, desplaza a los animales, desestabiliza el balance natural y cínicamente se ofende cuando los animales reaparecen en los territorios que la misma naturaleza, mucho más grande que nuestra especie, les había designado, atribuyéndose además el supuesto derecho a hacer control poblacional. Si la existencia de un sujeto anormalmente agresivo y peligroso justificara perseguir y exterminar a toda una especie, ¿cuántas veces tendría que haber sido diezmada la humanidad por cada criminal o asesino que surgió en su historia? De existir justicia en ese aspecto, a estas alturas ya no existiríamos. Pacto de Lobos romantiza los hechos históricos presentando un relato incluso esperanzador, una reivindicación. Pero en cuanto a la realidad, teniendo en cuenta lo que los hombres de aquel entonces hicieron, surge la pregunta: ¿quién fue la verdadera bestia en Yevután? Cada quien tendrá su propia respuesta. Recuerden que si son fans de los hombres lobo y otros monstruos clásicos, en el canal tienen videos que estamos seguros les van a gustar. No dejen de revisar nuestras listas de reproducción.
Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.